decirles que hasta lo que veamos el día de hoy entra en el examen primer parcial, o sea que son los delitos contra la corrupción. Como habíamos también anunciado, vamos a llevar a cabo en la clase el día jueves una comprobación de lectura de los materiales que subimos, especialmente de las dos convenciones y el análisis jurídico del magistrado de León Velasco. Y en ese sentido, pues ya saben, la mecánica, entran de una vez a Classroom y a las 7 en punto ya va a estar cargada en su plataforma como nueva tarea la comprobación de lectura. Bajan su formulario, su comprobación, la llenan ahí mismo en su computadora y luego la suben. O sea que no es mayor ciencia, es solamente para ver si vieron, si leyeron el material que se les está suministrando. Y por eso van a tener aquellos que tengan todas buenas 2 puntos extra. El que no pueda ser complicado, pues ya saben que no hay problema porque no le quita ningún punto de sus 30 que tienen. Y ya saben también, a ver, María Renata Maza. Buenas noches, Lick. Una consulta. ¿Usted para sus exámenes permite entrar el ingreso de leyes? Ahorita, si me permite, ahorita explico lo del examen. Gracias. Todo. Mis exámenes, como son como los laboratorios eminentemente prácticos, ustedes van a tener a su disposición sus códigos, sus materiales de apoyo, sus libros si quieren. Lo único es que lo que sí está terminantemente prohibido es el uso de celulares, laptop y, ¿cómo se llama? PCs. También que estén intentando copiarse. Creo que vamos a tener 2 salones y en uno de los 2 voy a estar yo y en otro va a estar mi hija y algún otro compañero que ha trabajado de auxiliar mío para que cuiden. No
no me gusta interferir en su trabajo, pero si están actuando con otros, queriéndose copiar, sí vamos a ser muy estrictos en eso. Y ustedes saben que intentar copiar en una prueba puede ser reportado el examen y se les anula la matrícula por 5 años. Entonces, por favor, evitemos confusiones. Yo una vez cambio de sí al compañero y se desistir su falsedad. Soy muy estricto con la sanción. Que por favor evítenme problemas a mí y eviten problemas a ustedes. Como les digo, van a tener todo para ustedes, digamos, resolver el examen. El examen generalmente viene de los delitos que hablamos, de los casos que hablamos. Entonces ahí se va a ver quién ha estado en clase y quién no. Entonces, como les digo hoy, va a ser una clase light. Vamos a ver quién voluntariamente desea colaborar con los sin miedo. Con gusto, licenciado. Con gusto. Ok, don Sergio. Vamos a empezar por esto. Si quiere, omite la referencia al artículo y vamos de una vez al que está reformando. Ok, perfecto, licenciado. Permítame, ahí estamos. Entonces sería donde dice artículo 448 bis, enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Sí. Comete delito de enriquecimiento ilícito el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas, y hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia lícita. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial. Ok. Estamos en que según las modificaciones hechas al Código Penal por este mismo decreto de la Ley Anticorrupción, por funcionario público se entiende
cualquier persona electa, nombrada, contratada por cualquier reglón presupuestal. También cualquier persona que administre, maneje fondos públicos, incluyendo los contratistas, incluyendo cualquier persona que tenga que ver con fondos públicos. Entonces aquí a este funcionario público y que le corren su responsabilidad hasta 5 años después de haber cesado las funciones públicas, de 5 a 10 años de la respectiva multa. Además, la de inhabilitación especial para ya no ser funcionario. Sí, Francisco Ismael Blanco. Licenciado, buenas noches. Perdóneme con una consulta. Usted mencionaba que dentro de este delito podemos encuadrar a todos aquellos funcionarios públicos, no importa el renglón. Me causa a mí un poquito de duda, ¿qué pasa con aquellos funcionarios públicos que el contrato de renglón es por prestación de servicios? Porque debería de, pues como solo son servicios, no encuadrarse, pero tal vez yo estoy mal a la hora de relacionarlo. Mire, la función de servicio, como es amplia, se ha dicho primero que a muchos abogados, y le puedo poner yo ejemplo de la defensa pública, de 029, 022, son funcionarios, pero sin su función. Digamos, se les considera funcionarios públicos y en las leyes laborales ya se ha dicho que estos son, digamos, personas que de verdad son trabajadores. Ya hay jurisprudencia de la CFE en que estas personas son trabajadores y por lo tanto no es una simulación la que se hace, porque las empresas las contratan con su mismo salario en 0.22, a los 2 años en 0.29, porque hay una norma del Estado que a veces ni siquiera la toman en cuenta, que si la función es permanente, deben asimilarse como empleados del Estado. Inclusive las señoras que venden alimentos a la policía, las empresas que hacen limpieza, las empresas que dan seguridad, todos estos se consideran, de acuerdo a la reforma de que es la función pública, funcionarios públicos. Y esto llama mucho la atención por el siguiente artículo. Leámoslo, por favor, don Sergio. Con mucho gusto, doctor. Artículo 448 ter. Enriquecimiento ilícito de particulares. Comete el delito de enriquecimiento ilícito de particulares quien, sin ser funcionario o empleado público, administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado, hasta 5 años después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial,
incremento en su nivel de gastos o cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de su administración, ejecución o manejo u otros ingresos lícitos. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. En caso que el responsable de este delito sea una persona jurídica, para la imposición de la pena se aplicará lo previsto en el artículo 38 del Código Penal. Si vemos, aquí habla de un enriquecimiento ilícito de particulares, pero dice que sin ser funcionario o empleado público, dice, administre, ejecute o maneje recursos públicos. Desde el momento en que está manejando, ejecutando, administrando recursos públicos, es un funcionario público. ¿Sí? O sea, que no tiene razón de ser este artículo, porque prácticamente está diciendo enriquecimiento ilícito de particulares para personas que desarrollan funciones de funcionarios públicos. O sea, es como una duplicidad, pero la pena es más baja. La pena es de 4 a 8 años. ¿Qué dice don Nito Robles? Buenas noches, licenciado, compañeros. Aquí es donde yo veo que este punto, cuando se dice de particulares, lo veo en función de un contratista, que si bien es cierto, no es investido como tal de un empleado o funcionario, sí administra mediante un contrato o un convenio cierta cantidad de dinero que con la misma pues se va a quedar por el trabajo mal hecho o lo que sea, le va a quedar un poquito más de plata y se va a enriquecer. Entonces, pero sí siendo funcionario público de acuerdo con lo que dice el código. no es particular. No es particular. Okay. Es que eso es lo que llama la atención. Leamos, por favor, el artículo de función pública que está al final del Código Penal en las disposiciones generales. Porque la función de la administración pública y de la función pública fue incrementar su alcance para todos, contratistas, que hacen carreteras, que construyen hospitales y todo. Todos ellos, leamos, ahora se consideran funcionarios públicos. Ya tienen la disposición general. Ya, licenciado, se lo leo. Por favor. Dice, disposiciones generales. Artículo 1, disposiciones generales del Código Penal. Para los efectos penales se entiende. Número 1, por muebles los bienes que puedan trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos, ni el inmueble donde estén colocados y los semovientes en todo caso. Número 2, lo que nos interesa, por funcionario público. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Toda persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública,
o que preste un servicio público. Por funcionario público extranjero. ¿También lo leo? ¿O hasta ahí? Por funcionario público extranjero, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido, y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública. Por funcionario de una organización internacional pública, un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre. ¿Qué más dice? Perdón, ¿no sería hasta ahí? Sigamos. Perdón, número 3 dice, por arma todo objeto o instrumento destinado a ofender. O sea, toda persona que maneje fondos públicos es funcionario público. Ahí lo van a leer ustedes en las dos convenciones. Entonces, cuando hablamos aquí de particulares, como que estamos duplicando el contenido. Lo único que aquí ya ponen la sanción para personas jurídicas. ¿Sí? Perdón, licenciado, que interrumpa nuevamente. Haciendo un poquito de retrospectiva y viendo precisamente esta disposición del artículo 2 o el numeral 2, específicamente el párrafo segundo, donde dice funcionario público extranjero. Aquí me hace recordar el caso, si no estoy mal, el nombre, Claudia González, creo que es la exmandataria de la CICIG, cuando el juez, si no estoy mal, de Jimmy Bremer, él está diciendo que ella fue una funcionaria pública, y a decir de los documentos que ella presentó en su momento, ella no es una funcionaria pública, porque ella tenía un mandato de un organismo internacional, pero por ahí como que el juez Jimmy Brennan la agarró, y tomando eso en cuenta lo que usted dice, ahora me doy cuenta por qué en algún momento se le está acusando que ella es una funcionaria pública, y yo pensaba que no. Sí, es que ahora como se amplió la función pública, incluye a todas las personas. Si una empresa le da a usted un mandato, si una ONG le da a usted un mandato, usted pasa a ser funcionario público. ¿Ya? Pero lo que más llama la atención aquí es que esta persona, que supuestamente es un particular, administre, ejecute o maneje recursos públicos. O sea, ¿cómo una persona que no es funcionaria pública va a administrar, ejecutar y manejar recursos públicos si no es funcionaria pública? Para mí, como les digo, es un artículo que tal vez intenta, como usted dice, una aplicación distinta para los que manejan, digamos, contratos de transporte o algo así, pero si son producto de manejo de fondos del Estado, se estaría cometiendo una desigualdad entre unos y otros porque todos son funcionarios públicos. Lo único es que aquí incluyeron la posibilidad de que se cometieran, digamos, delitos por personas jurídicas, pero eso igualmente puede pasar
en el artículo anterior, en el BIS, si, digamos, una empresa contratada se beneficia con los servicios públicos, inclusive está autorizada por su ente corporativo para recibir ganancias de esos hechos ilícitos. Pero, lógicamente, ahí sí que la interpretación de los legisladores, digamos, en caso del abogado defensor, sería de aplicar el que tenga la pena más mínima. Y en el caso del fiscal va a buscar la más grave, que es 1 año. 1 año de 4 a 8 y el otro va de 5 a 10. O sea, y las multas. Pero ya vieron que el ministro le aplicaron la prueba de aceptación de cargos y va a salir bastante favorecido, porque esa es una ley que no es una ley que aplique justicia, si es una ley que aplica impunidad. 122 millones. ¿Y cuánto tiempo va a estar en la cárcel? Casi nada. Pues lo puede defender si, lógicamente, si yo le digo que es el ministro de Gobernación, ahí no va otro, porque él sigue ampliamente conocido, es funcionario público, tendría que ser el BIS. Si les pongo alguna figura, digamos, donde es discutible lo de la función pública, podrían aplicar este, pero siempre y cuando puedan defender la postura de por qué no es funcionario público. Don Rubén González. Gracias, licenciado. O sea, en este tema de este personaje de los 122 millones, ellos ya habían modificado la ley a su favor, llamémoslo así, para que los favoreciera aquí en el futuro cuando la iban a necesitar. O encontraron el vacío en la ley y dijeron, bueno, aquí nos cubrimos con esto y me voy tranquilo con... No el vacío. La ley está diseñada para eso. Y de ahí se agarraron para poder exactamente salir disfrutando su dinero. Sí. No, porque el dinero, como es ilícito, se lo decomisa. Pero una persona que tenía 122 millones, ¿y cuánto ya había acumulado? Ah, muy bien, muy bien. Además, a él le cambiaron la figura por conspiración de lavado, que es una figura menor dentro de la ley de conspiración de lavado que vamos a ver en su momento. Pero todo eso es del mismo círculo de jueces que lo están cubriendo su delito. Bueno, yo me imagino que alguna motivación hay, va, pero... Licenciado, ¿sí? ¿qué delito puede haber en esto? Porque yo veo que esta juez, se me escapa el nombre ahorita, es una señora, como que ya es recurrente o reincidente, mejor dicho, de que cambia el delito y sorpresa, son beneficiados los acusados.
en este caso José Luis Benito, con los 122 millones que ya bien usted decía, le cambió el delito y pues la pena fue mínima, ¿va? Con el gran botín que tenía. Hay otro caso de ella misma donde cambió el delito, se me escapa el nombre, yo creo que es el de Alejos, cambia el delito y se ve beneficiado pues el acusado. El Ministerio Público, eso hace pensar de que ya hay un contubernio entre las partes. El Ministerio Público no apela a estos casos y todos contentos. ¿Cómo puedo hacer para ver de que efectivamente el juez está aplicando objetivamente o de manera imparcial la ley? Si se quisiera, se le puede investigar las cuentas, se le puede investigar los bienes, la declaración de impuestos, la declaración patrimonial. O sea, ¿cómo investigarlo hay? Si es que ella lo está haciendo por un favor directo para ella. Ahora, si lo está haciendo por conseguir plazas para los hijos, para los nietos, también se puede investigar. Lo que pasa es que no hay voluntad de investigar. Con el famoso, como decían, pacto de conjunto. A ver, doña Maribel. Licenciado, buenas noches. Fíjese que me quedó una duda bien amplia entre el BIS y el TER, porque el TER dice que es funcionario público cualquier persona que maneje recursos del Estado, ¿correcto? Pero casi que están las mismas disposiciones en el BIS, pero aquí me dice que es funcionario público. Que no es funcionario público, particular en el... Sí, el BIS es funcionario público, pero el TER es particulares, pero dice que es funcionario público cualquier persona que administre bienes del Estado. Sí, por eso lo digo, es una duplicidad. Y en la duplicidad, fíjese que si lo vemos, con 4 años hay una serie de beneficios procesales que le caen a este delito, incluyendo la aceptación de cargo. O sea, muchas veces los beneficios no se los dan solo en lo penal, sino que en las leyes que aplican procesalmente en las persecuciones a estas personas. O sea, hay que estar atento en realmente a quién va dirigida la ley. Porque aquí aplicaría criterio de oportunidad, aplicaría conversión, porque son penas muy bajas. ¿No? Ya, gracias, licenciado. Testaferrato. ¿Don Sergio? ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Sí. Con mucho gusto. Disculpe, doctor. Decreto 31-2012, artículo 33. Se adiciona al artículo 448 Water al Código Penal, decreto número 1773 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda así. Artículo 448 Water. Testafero. Comete delito el testaferrato, la persona individual o jurídica que prestare su nombre o razón social para colaborar en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en el título 8 de este código. El responsable de este delito... ¿Perdón? Es que es 13, no 8, porque... perdón, es que... X y 3. Es 13.
De este delito será sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Ok. Aquí estamos hablando de un delito que nos introdujo o tenemos una percepción por concepto de la droga. Un narco generalmente compra bienes y los pone a nombre de la mamá, de la hermana. O sea, es un regalo de él a ella. Pero entonces, prácticamente, nosotros cuando recibimos un regalo de esta naturaleza, estamos prestando como persona jurídica o como persona individual, digamos, a adquirir bienes que no son nuestros, que estamos conscientes que vienen de un patrimonio ilícito. Pero aquí en Guatemala, el testaferrato solo se aplica a los delitos del título 13, es decir, los delitos que están contra funcionarios públicos o contra, digamos, o contra jueces, administración de justicia. Narcoactividad no aplica el testaferrato. Ley contra lavado de dinero no aplica el testaferrato. Vamos a ver, ahí se da la figura de la coautoría. ¿Ya? O sea, los únicos delitos en donde puede haber testaferrato son los contenidos en el título 13 y no como podría creerse en otras figuras de crimen organizado. Sí, don Rubén. Perdone, licenciado, es que veía bueno, la incongruencia, si lo queremos ver así, porque ese que es del testaferrato, pero el título 13 dice de los delitos contra la administración pública. Luego viene el artículo 408, dice atentado, resistencia, agravaciones específicas. Si miramos los primeros dos de atentado y resistencia, yo no le veo ahí en esto ¿Cómo se puede vincularse? Sí. Pero como ya vienen los demás de cohecho, de peculado, de malversación. Está el otro del desorden público. Sí, hasta adelante está los abusos de autoridad e incumplimiento de deberes. Sí, pero el testaferrato, entiendo yo, cuando yo presto mi nombre para que pongan una casa, una cuenta. Pero eso se deriva, digamos, como el caso de Abadío. En el caso de Abadío, él compró muchas casas y las puso a nombre de pariente. Entonces el delito ahí, como no estaba esta reforma, se tomaron como coautores. Pero ya con esta reforma, ya cometen un delito aparte. Pero solo para estos dos títulos. Y tiene razón usted, no todos se prestan para eso. Correcto, o sea, como que, bueno, pongámoslo acá y de todo modo no lo pueden hacer, que no los van a vincular, no les va a afectar a ellos. Bueno, pero es que en el caso de los delitos donde sí se saca buena plata con casos de corrupción, de cohecho, sí puede haber bienes a favor de parientes. ¿Ya?
Gracias, licenciado. Don Peter Alexander Z. Buenas noches, Doc. Mire, con una consulta. Aquí el tema es cuando se adquieren bienes con patrimonio ilícito. ¿Sería testaferrato si se adquiere con patrimonio lícito o comprobable de una fuente? No. De ahí, para que haya delito, tiene que ser ilícito. Pero pongamos una mamá que no trabaja y que tiene pensión de viudez. Y ahí está la señora viviendo en su casa en una colonia con su viudez, que de repente le aparezca una casa de 3 millones cuando su hijo está de ministro de Gobernación. Ahí se puede establecer bien si se está investigando al hijo, qué parte de ese dinero que él obtuvo lo invirtió en esa casa, pero siempre y cuando, como usted dice, sea dinero ilícito. Si es dinero lícito, no hay problema. O sea, el delito requiere que usted le preste el nombre a una persona para ocultar un bien ilícito. Ya, digamos, en ese caso no es ilícito. Póngales que he escuchado algunos casos en donde algunas personas trasladan bienes a sociedades anónimas, bienes es decir, que con plata limpia, pero los trasladan a sociedades anónimas porque, digamos, después tienen problemas de que se divorcian, etcétera, etcétera, etcétera. Y para evitar evadir esa parte, realizan este tipo de acciones. Esto, pero tampoco se puede. Un buen abogado civilista le saca que no es factible. que no es factible. Y el que sí lo hace, digamos, está incurriendo en algún delito. No, usted traslada la aportación no dineraria como aportación no dineraria, pero a la hora de aportarla, se entiende que el dinero es 50 y 50 con la persona si usted se casó por comunión angelical. O sea que aunque el aporte, si esa propiedad existe, no es, digamos, no es una cuestión que pierde la esposa o el esposo en su caso. Ya me queda un poco claro. Muchas gracias. Luz de María Figueroa. Buenas noches, doctor. Por ejemplo, en el caso que la diputada Shirley resultó que su hijo tiene propiedades y creo que el joven tiene como 21 años. Sí, esas propiedades, si no derivan del trabajo de él, sino que de regalos de la diputada, ahí sí podríamos aplicar el testaferrato. Gracias, licenciado. Vale. Léame, por favor, don Wilson, el artículo 449. Con mucho gusto, Eric, ya lo ubico. Artículo 449. Concusión. Comete el delito de concusión. 1. El funcionario o empleado público que directa o indirectamente o por actos simulados se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo. Esta disposición es aplicable a los arbitrios, peritos, contadores, tutores, albaceas y síndicos con respecto a las funciones que
como tales desempeñen. Ah, Inciso 2. El funcionario o empleado público que con propósito de lucro interponga su influencia para obtener una resolución de cualquier autoridad O sea, dictamen. hay, Muy bien, perfecto. es resolución o dictamen. Por ejemplo, todas las funciones de los albaceas, de los tutores, de los protutores, tienen que ser de proteger al menor. Pero si ellos acuden a digamos, en la Procuraduría General de la Nación para que les autoricen la venta del patrimonio de menores a sabiendas que esos van a salir perjudicados, ahí estamos ante este delito. Lo mismo que un perito que cambie su dictamen también porque le dieron dinero, está ante este tipo de delito, en un caso muy puntual. Esos son más que todo para proteger a las personas del fraude cuando se someten resoluciones o dictámenes para que se perjudique a los interesados. ¿Sí? Este artículo, buenas noches, licenciado. Este artículo que estamos leyendo, el 449, específicamente donde dice después del punto, esta disposición es aplicable a los árbitros, peritos, contadores, tutores, albaceas, etcétera, etcétera, etcétera. Este se puede aplicar para aquel caso que se dio en el gobierno de Otto Pérez Molina, el caso de la carretera Overdrecht, donde no solo fueron, dígase, contadores, tutores, albaceas, sino fueron los propios diputados que en algún momento pues ejercieron mucha influencia a través del Ministerio de Comunicaciones para que el contrato se elevara de los costos y se asignara, incluso se modificó cierta ley para que se diera ese contrato a la empresa brasileña Overdrecht. No. ¿Aplica esto aquí? No, Digo, ¿por qué? porque los sujetos son específicos, no son cualquier sujeto. Es que eso es lo que yo voy, porque al hablar de funcionarios, empleados públicos, para mí el funcionario ahí jala directamente al diputado en sí, al ministro de Comunicaciones. Pero sin embargo, después del punto, solo me dice al perito, solo me dice a la albacea, pero los meros peces. Lo que pasa es que el primero, lo que le estoy diciendo es que es un funcionario empleado público. El segundo le define qué tipo de funcionario público. Claro. ¿Y dónde puedo agarrar? O sea, ya que estamos viendo este punto, este caso específico de Overdrecht, ¿en dónde podemos agarrar específicamente donde al sujeto activo, a los diputados y al ministro que vieron en este caso estén incluidos? Cohecho. Cohecho. Pero eso es un poquito difícil porque que le entreguen eso, el dinero en efectivo. No es difícil. Ajá. Lo difícil es comprobarlo, pero que es fácil por cada voto que ellos emiten en una ley, salvo honrosas excepciones, reciben plata. Ok. Y los 37,000 que ganan no son nada si hay que invertir 4 millones para quedar. Ya. Lo difícil es probarlo. Ok, ok. Ya.
Bueno. Léame usted, Mito, el tráfico de influencias. Don Mito Robles. Si quieres se lo leo yo, licenciado. Va. Artículo 449 bis, tráfico de influencias. Comete delito de tráfico de influencias la persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona, en asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero. ¿Ya? No, todavía no, licenciado. Dice, el responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial. La misma pena tendrá la persona que, en forma directa o indirecta, solicite o acepte un beneficio, con el fin de utilizar su influencia real o supuesta en un funcionario o empleado público, para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona. Si el funcionario o empleado público esté conociendo, deba conocer o resolver el asunto, es un funcionario o empleado de la Administración de Justicia, se impondrá el doble de la pena. O sea, vemos pues que hay una persona que tiene la posibilidad de influir por status quo, por grado militar, por ser anterior jefe del actual. Entonces, si interviene para que el otro favorezca determinada parte, lógicamente, aunque le dé una muy buena razón, pero que es más injusta que ilegal, estamos hablando de tráfico de influencia. Si la persona, por ejemplo, la novia del sujeto es papá de un funcionario público y le dice que ella puede hacer que el otro le hable al hijo y lo favorezca, ahí estamos, digamos, con lo del tráfico de influencia. Aquí me citaban de ejemplo al juez este que llevaba el caso de Blanca Stalin, porque ella llamó para ejercer ese tráfico de influencia. Y si es del organismo judicial, la pena va a ser del doble. Además de otros delitos, como prevaricato. Fraude. Aquí quiero que tengan muy en cuenta quién comete un delito y quién comete el que sigue. Léamelo, por favor, don Sergio. Con gusto, doctor. Artículo 450. Fraude. Comete delito de fraude en la administración pública el funcionario, empleado público, quien ejerza funciones públicas o quien con ocasión de uno o más contratos con el Estado de ejecución
de obras o servicios, intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación, procesada directamente o por medio de otra unidad ejecutora, o usare cualquier otro artificio para defraudar al Estado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años e inhabilitación especial. Si la operación en la que interviene estuviese relacionada o destinada a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Estamos en el caso de funcionarios, empleados públicos o inclusive particulares que ejercen funciones públicas y que están inmersos en los procesos de licitación, cotización y contratación, y que usen su influencia para defraudar al Estado, pero que ya están inmersos en ese proceso. Ya son parte de la cadena de las cotizaciones, licitaciones, y en cualquiera de las fases. Por ejemplo, ustedes saben que hay carreteras y que hay una comisión que tiene que recibir a las carreteras para ver si están en perfecto estado, a las escuelas, a los edificios. Si esos logran engañar de cualquier forma al Estado, cometen este delito de fraude. ¿Sí, amigo? Cabe en este caso, el caso cuando estuvo José Luis Benito, el mismo de los 122 millones del ministro de Comunicaciones, y se firmó el contrato de libramiento Chimaltenango, gobierno de Jimmy Morales. Se dio el contrato a la constructora CONASA. Esta constructora tenía que construir los no sé cuántos kilómetros, 10, 15, no recuerdo muy bien. Pero en ese interín, la empresa subcontrató, caso que en la función pública no se debe subcontratar. Yo voy a contratar a la empresa X y la empresa X es la que va a ejecutar el proyecto. Pero CONASA subcontrató a otra subempresa, siempre de los mismos, subcontrató e hizo una parte del tramo de la carretera que fue la que casualmente fue la que falló. El fraude puede ser esto que Sí, se subcontrató. Ese y ahí entra otros delitos. Pero en lo que hizo CONASA, sí, hay fraude, porque ellos manejan fondos públicos, no podrían subcontratar, y también hay responsabilidad de Caminos de admitir que otra empresa entrara a funcionar. Porque como le digo, aquí hay responsabilidad al firmar, responsabilidad al supervisar, responsabilidad al recibir. Que no no cumplan las condiciones en el caso de las obras o de las carreteras. ¿Ya? Ok. En cambio, léame don Sergio. Con gusto, doctor. Solo estaba conectando bien mi micrófono, disculpe. Artículo 4. ¿Dónde quiere que le lea, Lick? Disculpe, es que se me había desconectado mi micrófono. Cobro ilegal de comisión.
Ok, artículo 450 bis, cobro ilegal de comisiones. Comete delito de cobro ilegal de comisiones el funcionario o empleado público que solicite, gestione o reciba de manera directa comisión, retribución económica, pago, promesa o cualquier tipo de beneficio para que se realice o adjudique por sí o por tercera persona contrato de cualquier índole u obra pública. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial. Fíjense, pues aquí es prácticamente una costumbre ilícita las comisiones. Y muchas veces la máxima autoridad va y manda a un subfuncionario, a su abogado de confianza, ingeniero de confianza, para que vaya a hablar con las empresas. Y de una vez sondea cuál es la que más le puede dar y a esa le asigna el contrato. Lógicamente, este cobro ilegal de comisiones se puede hacer directamente por el funcionario más alto o a través de funcionarios menores, pero no es que formen parte del aparato de adjudicación formal. Estos son sobrecargos adicionales. Comisiones, si ustedes saben que en cada compra que hace el Estado, lo primero es que hay una comisión que se le recarga al producto. Y encima después entra el aparato formal y ahí mismo también puede haber fraude. O sea, estos son delitos separados que se hacen en momentos separados y que son totalmente independientes. Claudia Manján. Buenas noches, doctor. A mí me surge una duda. Ahí en el ambiente se escuchó que, en el ambiente político se escuchó que, o se llegó a saber que los diputados, algunos diputados, apoyaron la moción y de hecho, pues hicieron todas las gestiones para que se pudiese, como ellos legislaron a favor para que se pudiera renovar el contrato de Perenco, para que pudieran seguir haciendo extracciones en Guatemala. Entonces, se escuchó que ellos fueron favorecidos por esta compañía multinacional con una comisión jugosa para cada uno de los diputados que apoyó la moción. Entonces, se podría decir que aquí, como hubo también dinero de por medio, pero solo que en este caso para aprobar una ley y beneficiar a esta compañía, se puede decir que aquí aplica también. Es más cohecho. Ese sería cohecho. Sí. Ok. Muchas gracias, doctor. Exacciones ilegales. Leámoslo. Don Sergio. ¿Se lo leo, licenciado? Con mucho gusto. Artículo 451. Exacciones ilegales. Comete delito de exacciones ilegales el funcionario o empleado público que exigiere impuesto, contribución, tasa o arbitrios ilegales o mayores de los que correspondan.
El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 25,000 quetzales e inhabilitación especial. Si el funcionario o empleado público convirtiere en provecho propio o de terceros el producto de las exacciones expresadas en el párrafo anterior, la pena se aumentará en una tercera parte. Ustedes saben que son determinados órganos los que crean los impuestos. Solo el Congreso puede crear impuestos. Pero hay impuestos menores como la contribución en mejoras, las tasas municipales, que las crean los consejos municipales. Si alguien viene y haciendo los cálculos para el pago de estos impuestos, estuviera cobrando de más, aunque sea en mínima parte, comete este delito. Si lo hace para fortalecer la municipalidad, para aumentar el caudal de impuestos, pues es una pena. Pero si realmente lo hace para beneficio netamente personal, se aumenta en una tercera parte. Con gusto, Lic. Artículo 452. Cobro indebido. Comete el delito de cobro indebido el funcionario o empleado público que autorice recibos o comprobantes ficticios, alterados o injustificados, o quien los cobrare. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 25,000 quetzales e inhabilitación especial. Supongamos que un policía hace unos tickets y les va a cobrar a los que están guardando las aceras, apartan las aceras, y entonces le dice, usted me tiene que pagar 30 quetzales por el día. Eso no es un impuesto, eso no es algo legal, pero él se los pasa y está cobrando porque abusen y atropellen a la ciudadanía, pero él está cobrando su impuesto. Ahí hay un cobro indebido, porque nadie tiene, para eso hay un reglamento de tránsito, y los únicos que pueden utilizar sus espacios son los parqueos, pero que estén cobrando por el uso de calles, eso es totalmente ilegal. Con gusto, Lic. Artículo 458 bis. Obstaculización a la acción penal. Comete el delito de obstaculización a la acción penal quien influya en otra persona para evitar que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia. Quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del organismo judicial o de las instituciones auxiliares de la Administración de Justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones. Quien para evitar la obtención de evidencias o medios de prueba
rehusare proporcionar al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal documentos o información que conozca o que obren en su poder, estando obligado a ello. Quien, con igual fin, destruya u oculte información o documentos, o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal. La persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas será sancionada con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. En este artículo quiero que tengan mucho cuidado porque en la ley donde vamos a ver más adelante, que es la ley contra la delincuencia organizada, hay otro que se llama obstaculización a la persecución penal. Y entonces hay muchos que se parecen, pero hay que ver cuándo se aplica uno o cuándo se aplica el otro. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado porque son dos leyes distintas, pero nacen con fines análogos. ¿Ya? Artículo 467. No, se los vamos a dejar ahí porque les voy a dar. Sí, son 3 artículos que es bueno que los lean, que los estudien, pero ya son las 8:24, van a estar muy cansados. Entonces, léanlos y cualquier duda me la preguntan ahí al claustro. Les digo otra vez para que no se me pierda. El día jueves yo voy a hacer la comprobación de lectura de los documentos que les subí anticorrupción. O sea, principalmente las dos convenciones y el análisis del magistrado de León Velasco. Entonces ustedes van a entrar directamente al Classroom, ahí va a estar la tarea ya publicada, va a ser la tarea de comprobación de lectura contra la corrupción. Van a bajar su material, es uno para cada uno, lo contestan ahí mismo y de ahí lo suben. Y eso va a tener una evaluación de 2 puntos extras para los que lo quieran hacer. ¿Sí? El día del examen entramos hasta aquí, todo lo que son delitos contra la corrupción, del 1 aquí. Pueden usar leyes, sus libros, sus materiales. Lo que sí está terminantemente prohibido son celulares, laptops y PCs, y que se estén queriendo copiar. Yo voy a ser muy estricto en eso. Si ustedes veo yo que se están intentando hablar, los cambio. El 29 creo que es, los cambio de lugar y si persisten, anulo su examen y lo subo a junta directiva. Bien, don Sergio.
¿Qué tal, doctor? Disculpe, una pregunta. En el examen nos van a venir solo casos, como ha sido siempre. Solo Ok, perfecto. Muchas gracias. Esa era mi duda. Ale. Vaya. Maribel Hernández. Licenciado, tengo una duda. La próxima semana nosotros tenemos examen lunes, miércoles y viernes. Martes, ¿usted dará su clase? No, no la voy a dar. Solo al 29, Gracias, licenciado. que es mi examen. María. Buenas noches, licenciado. Duda, el día jueves, que será la comprobación de lectura, entramos al Classroom y todo, y posteriormente va a haber clase. No, tiene su hora para hacer su comprobación y esto. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Disculpe, doctor, que lo vuelva a interrumpir. Una pregunta, este fin de semana, ¿será que habrá alguna posibilidad de que podamos hacer algo, que usted tenga tiempo disponible para poder hacer algún pequeño repaso, mi doctor? Yo sé que se ha de mantener muy ocupado, pero... Sí, fíjese que tengo ya clases de maestría. Entonces, Ok. a las 7 de la noche. Perdón, doctor, se le trabó un poco la señal, no le escuché. O sea, yo tengo maestría, entonces ya no me puedo comprometer con usted. Ah, ok, perfecto, doctor, te lo agradezco mucho, gracias. Buenas noches, licenciado. Consulta. ¿El examen a qué horas lo va a realizar usted? A la hora y tiene un calendario, 7 de la noche. Ok, muchas gracias. Realidad Maña. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Es que como nosotros no hemos estudiado con usted, ¿será que usted nos podría dejar ejercicios de cómo hace sus exámenes o los casos que nos presentan? Mire, pues es que de nada sirve dejarles ejercicios si no se los puedo resolver. Ok, muchas gracias. Doctor, y disculpe, ¿habrá alguna posibilidad de que usted nos mande algunos dos ejercicios, los cuales usted ya tenga resueltos, para que nosotros los podamos analizar así a detalle y pues ir un poco más... Es que miren, la cuestión de los casos prácticos es que como cada caso es distinto, de repente yo les mando uno, les pongo uno parecido, pero va a ser totalmente distinto de la respuesta, y entonces no me gustaría confundirlo. Los laboratorios sirven cuando los resolvemos juntos, los cuestionamos juntos y resolvemos qué son. Oh, sí, claro. Lo que podríamos hacer es con nuestra compañera Nínive. Quizá podríamos nosotros organizar un repaso con los compañeros, doctor, y tal vez como ella es la coordinadora de la clase, quizá usted con unos 2 casos que tengamos para poder repasar, como usted dice que ya, o sea... Sí, es que, mire pues, los abogados somos muy enfáticos en lo que creemos. Entonces, para poder explicarle a alguien en qué está confundido, se requieran como 30 años de experiencia y sobre todo paciencia para hacerle ver en qué está equivocado. Entonces yo no creo que ninguno de ustedes pudiera, digamos, ejercer mejor esa función. Usted Sí, lo que tiene toda la razón, doctor. lo que tiene que hacer es hacer su cuadro típico de cada delito, porque ahí es donde va a encontrar usted cuál es la diferencia de elementos que le permite decir
cuando es uno o cuando es otro. Ah, perfecto, doctor. Muchas gracias Vaya, pues, por ese tip, se lo agradezco. vaya, pues, con cuidado. Y nos vemos hasta el 29. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, doctor. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.